Vale. Bueno, vamos a hablar del cateterismo diagnóstico y terapéutico del territorio arácnido. Bueno, primero que nada, el primer paso que se tiene que tener en cuenta para poder realizar este procedimiento, ya sea diagnóstico o terapéutico, es conocer adecuadamente la anatomía, en que en este caso vamos a hablar principalmente del territorio gastrointestinal, ya que en otro momento ya se habló del cateterismo diagnóstico y terapéutico de las arterias renales. Entonces, el tracto gastrointestinal, como sabemos, obviamente tiene un suministro arterial y un sistema venoso y es importante conocer ambos para poder realizar un diagnóstico y tratamiento adecuado. El suministro arterial del tracto gastrointestinal está dado por tres arterias principales, que son el tronco celíaco, la arteria mesentérica superior y la arteria mesentérica inferior. En tanto que el drenaje de todo el sistema gastrointestinal en sí se da principalmente por varias venas, que son la más importante de ellas, la vena porta y sus confluentes, que son la vena esplénica, la vena mesentérica superior y la vena mesentérica inferior. Entonces, la primera de las arterias principales del aparato digestivo es el tronco celíaco. El tronco celíaco, que como bien recordamos, se divide en tres ramas. La primera de las ramas es la arteria gástrica izquierda, que sube hacia arriba, es la rama más pequeña, la arteria esplénica y la arteria hepática común. Entonces, esta arteria hepática común se divide en una hepática propia y la arteria gastroduodenal. En tanto que la arteria esplénica, a pesar de su nombre, no solamente irriga al vaso, sino que también va dando ramas, tanto para el cuerpo y la cola del páncreas, como también algunas ramas para el fundus gástrico. Además de ello, forma arcos arteriales con las ramas de la arteria gastroduodenal para poder irrigar la curvatura mayor del estómago, y la arteria gástrica izquierda se une a una rama, que es rama de la arteria hepática propia, para formar otro arco arterial en la curvatura menor del estómago. Entonces, por otro lado, la arteria mesentérica superior se encarga de irrigar prácticamente todo el intestino delgado después del duodeno y también parte de todo el intestino delgado y el ciego, el apéndice, el colon ascendente, el colon transverso, principal en forma variable, pero aproximadamente los 2/3 derechos del colon transverso están irrigados por la arteria mesentérica superior. Por ello que va dando por el lado derecho varias ramas, que una de ellas, las principales son la cólica media, la cólica derecha y las arterias ileocólicas. Por el lado, por su margen izquierdo, por si de alguna manera, va a dar las ramas yeyunales y las ramas ileales. En tanto que, bueno, aquí tenemos una representación anatómica de lo que serían, digamos, algunos componentes y, digamos, sus relaciones anatómicas. Primero tenemos el tronco celíaco, que como dijimos que daba tres ramas, la gástrica izquierda, la hepática común y la arteria esplénica. Y solamente aproximadamente 1 a 2 centímetros por debajo es donde surge aquí la arteria mesentérica superior. Esta arteria mesentérica superior, que como ya dijimos, da rama principalmente para todo el intestino delgado y con un ascendente y con los transversos, pero también da ramas para, digamos, poder nutrir la cabeza del páncreas, formando digamos, los arcos pancreáticos duodenales junto con las ramas provenientes de la arteria gastroduodenal. Y más por debajo tenemos la arteria mesentérica inferior. Entonces, esta arteria mesentérica inferior, que se origina ya mucho más abajo y se encarga de irrigar el colon transverso a partir del ángulo esplénico, todo el colon descendente, el sigmoides y el recto, principalmente la parte superior de este último, donde hace anastomosis a través de sus arterias hemorroidales con otras que provienen del sistema, digamos extra gastrointestinal, y que son importantes justamente por el desarrollo de las hemorroides cuando existe hipertensión portal. Entonces, en tanto que el sistema venoso, como dijimos, está dado principalmente como su componente más importante por la vena porta, que recoge la sangre que viene o que sube desde la vena mesentérica superior, que es correspondiente a la arteria, la vena esplénica y
la vena mesentérica inferior. Entonces, inicialmente la vena mesentérica inferior confluye junto con la vena esplénica formando el tronco espleno-mesentérico que se une a la vena mesentérica superior para formar la vena porta en sí. Y a esta vena porta también le vienen ramas desde las venas gástricas del lado derecho. Entonces, estas venas que en algún momento contactan con y hacen anastomosis con alguna de las venas que provienen del esófago y por ello contribuyen a la formación de las varices esofágicas cuando existe hipertensión portal. Entonces, ¿cómo se puede estudiar la vasculatura del tracto alimentario, del tracto gastrointestinal? Mediante diferentes modalidades. Entonces, algunas de las más utilizadas hoy en día es justamente la tomografía computarizada con multidetectores, que es prácticamente la técnica de elección hoy en día. La angioresonancia magnética, que también ofrece bastante capacidad diagnóstica. La angiografía convencional, que para algunos sigue siendo el gol estándar para poder identificar más adecuadamente las lesiones de las arterias del aparato gastrointestinal, y el ultrasonido. Sin embargo, el ultrasonido obviamente está ya bastante limitado, excepto para el estudio principalmente del tronco celíaco y de la vena porta. Y en la vena porta es importante porque nos permite calcular la presión dentro del sistema portal en los pacientes con cirrosis hepática principalmente. ¿Cuáles son las indicaciones para estudiar la vasculatura del tracto alimentario? Principalmente cuando hay sospecha que existe isquemia mesentérica aguda y crónica. El síndrome de ligamento arcuato medio, que se produce cuando hay una compresión del tronco celíaco por parte de un ligamento que está formado por el tejido fibroso que lo rodea. Cuando hay sospecha de aneurismas o disecciones principalmente de la aorta que pensamos que pueden comprometer a las arterias del tracto intestinal. Y cuando también tenemos que evaluar el sistema venoso portal, la hipertensión portal, ya sea antes de implantar o posterior al implante de TIPS para ver cuál es la evolución. Entonces, si dividimos de alguna manera, digamos, bastante amplia las entidades que vamos a manejar mediante técnicas mínimamente invasivas, tenemos el manejo de la hemorragia gastrointestinal superior o alta, de la hemorragia gastrointestinal inferior o baja, y el manejo de la isquemia aguda y de la isquemia crónica. Entonces, la hemorragia gastrointestinal alta de por sí es definida como aquella que se produce proximalmente al ligamento o ángulo de Treitz que se encuentra en el duodeno. Y las causas pueden ser por una patología primaria del aparato digestivo, como pueden ser la úlcera, Marie Weiss, gastritis, etcétera. Aquella hemorragia llamada transpapilar, es decir, que proviene del, del, del aparato biliar o de los conductos pancreáticos y que drena en el tubo digestivo y por eso se expresa a través de, por ejemplo, melena o la hemorragia por varices. Estas dos primeras habitualmente pueden ser manejadas mediante algunas de las técnicas que vamos a ver el día de hoy, en tanto que la hemorragia por varices es como un capítulo aparte en el manejo de las hemorragias digestivas altas. Generalmente la presentación puede ser aguda o crónica. La aguda suele ser con hematemesis o melenas en la hemorragia digestiva alta o crónica con anemia ferropénica. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico de las hemorragias digestivas altas? Primero por la clínica, que habitualmente, como dijimos, puede tener hematemesis o melena, y en algunos casos, si es que el peristaltismo en el paciente está acelerado, la sangre no llega de alguna manera a digerirse y se expresa en forma de hematoquesia o sangre roja mezclada con las heces. Entonces, diferentes son las técnicas que se pueden utilizar para poder diagnosticar el origen o la etiología de estos sangrados, como la endoscopía, en algunos casos las cápsulas endoscópicas. Sin embargo, en algunos casos, a pesar de estos medios diagnósticos, no se puede realmente identificar cuál es el sitio de sangrado. Entonces, surgen otras posibilidades. Una de ellas es la imagen con radionúclidos, o sea, usar gammagrafía para poder detectar el sitio de fuga de la sangre renal, o la angiografía invasiva, que permite la detección digamos, de un volumen de sangrado desde hasta 0,5 ml por minuto en algunos modelos animales.
Eh, Actualmente también, como dijimos, está muy en uso la tomografía computarizada con multidetectores, que habitualmente es de elección en las endoscopías no concluyentes. O sea, habitualmente el algoritmo prefiere una manera que decía, primero probar con endoscopía. Si no se puede identificar por endoscopía, utilizar tomografía computarizada. Y si no se puede identificar por la tomografía computarizada, una de las primeras opciones es la angiografía invasiva en caso de que estos dos primeros no pueden identificar el sitio de sangrado, ya que la tomografía computarizada aparentemente en algunos casos tiene bastante buen rendimiento para poder identificar. Entonces, ¿cómo manejamos una vez que detectamos ese sangrado? El principal medio sigue siendo, en primer lugar, el tratamiento endoscópico. Cuando el tratamiento endoscópico falla en tratar o detener el sangrado, entonces la segunda opción hoy en día, por encima de la cirugía, en otros países por lo menos, es el tratamiento radiológico intervencionista. Y solo cuando este no puede o en ciertas situaciones especiales se pasa a la cirugía. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones de, de un manejo, digamos, percutáneo? Es que haya primero que tiene que existir una hemorragia activa que es refractaria al tratamiento endoscópico. Entonces, así como los cateterismos en general de los otros territorios, hay unas indicaciones absolutas, aparentemente son inexistentes, ya que, por ejemplo, sabemos que si hay una enfermedad renal crónica, eso, por ejemplo, se tiene que evaluar el riesgo-beneficio, o en todo caso se puede intentar con el paciente hidratarlo mejor, etcétera. En caso de alergia al contraste, se puede utilizar corticoides. O sea, no existe una contraindicación absoluta real. Incluso en las displasias sanguíneas que pueden causar un sangrado del sitio de función, también obviamente dejar a un paciente que está hemodinámicamente inestable con un sangrado que no puede controlarse, entonces el peso de la posibilidad de parar la hemorragia es más importante. Y la relativa es, por ejemplo, si el paciente tuvo una cirugía gastrointestinal extensa previa. ¿Por qué? Porque en esos casos, por ejemplo, hacer una embolia, un tratamiento con de embolia con COIS o u otro material aumenta el riesgo de un infarto gástrico o duodenal. Porque si es que ya hubo cirugía, entonces o radioterapia, en este caso el riesgo de que nosotros tenemos infartando el territorio que tratamos de salvar de la hemorragia puede ocurrir. Entonces, ¿cuáles son los materiales? Primero, los catéteres. Hay diferentes catéteres que se pueden utilizar. Algunos de los más comunes son el Cobra, el Sidewinder y el Visceral Hook, o los Visceral Hook en general, que son diferentes, digamos, catéteres en forma de bastón que nos permiten cateterizar selectivamente la arteria del tracto gastrointestinal. Generalmente suele ser más de ayuda utilizar catéteres de 4 French sin agujeros laterales para poder realizar una inyección adecuada. Habitualmente tenemos que usar una guía hidrofílica con el catéter, y para poder realizar las inyecciones súper selectivas que son necesarias en este caso, porque son los microcatéteres para poder identificar adecuadamente el sitio de sangrado. Y los materiales de embolización, que son los coils, el alcohol polivinílico, el esfongostan, el gelfón, y un material nuevo que es el sinoacrilato o el gluopegamento, que es un material líquido que al entrar en contacto con la sangre, digamos, cambia tiende a solidificarse más, ¿verdad? Pero que tienen que ser, como se menciona, que tienen que ser utilizados por, digamos, por personas con mayor experiencia, debido a que fácilmente no puede tener complicaciones debido a su naturaleza. Entonces, estos son los catéteres Cobra. Vemos acá que dependiendo de su diámetro, digamos, de ciertas medidas, van a cambiar Cobra 1, Cobra 2. El Sidewinder, que sería como una especie de caña de pastor que nos permite canular principal, que es bastante útil para canular principalmente la mesentérica superior. ¿Por qué? Porque su origen es en ángulo recto, descendiendo hacia abajo desde la cara anterior de la aorta abdominal. Entonces, vemos que los diferentes catéteres selectivos están el SOS Omni, del 0, 1, 2, 3, el Mini Omni. Tenemos aquí también el RC1 y demás, que los diferentes que se irán utilizando de acuerdo a la anatomía del paciente y de acuerdo a las preferencias del operador. Entonces, algunos aspectos técnicos que generalmente, ¿cómo podemos identificar que existe sangrado? Por angiografía hay signos directos, que es el único es la extravasación del medio de contraste hacia la luz del intestino.
Si inyectamos contraste, vemos que fuga hacia el intestino, entonces eso es ese es el signo directo más importante. O indirecto, como por ejemplo, podemos ver pseudoneurismas y menos comúnmente aneurismas verdaderos. Irregularidades en los vasos, que es un signo indirecto de que estuvo sangrando, un corte y shunts arteriovenosos y arterioportales, neovascularización en algunos casos y vascularidad aumentada por dilatación de las arteriolas. Entonces, habitualmente, ¿cuál va a ser el acceso radial? El femoral. Pero en algunos casos, cuando eso no se puede, o se puede utilizar el radial, o se menciona el braquial. Pero ¿por qué? En algunos casos puede ser preferible el radial o por miembro superior, porque muchas veces es difícil de canular. Por ejemplo, en la mesentérica superior, cuando tiene un ángulo muy agudo y viniendo desde arriba, es más fácil que engancharlo desde abajo. Entonces, otros materiales que podemos llegar a necesitar, por ejemplo, son los vasodilatadores como nitrato para prevenir su espasmo y facilitar visualizar el sitio de sangrado. ¿Por qué? Porque como para poder identificar necesitamos hemorragia activa. Muchas veces, como el paciente ya se encuentra hipovolémico y demás, el organismo, o sea, los vasos sanguíneos reaccionan produciendo espasmos, lo cual disminuye el flujo de sangre hacia el sitio realmente desangrado y no que hace que sea imposible de identificar. Obviamente en este caso necesitamos generar hemorragia, porque eso es normal para poder identificar el sitio. Por eso se pueden utilizar nitrato u otro material. Tenemos que hacer inyecciones súper selectivas y para ello necesitamos microcatéteres. O sea, una vez que, por ejemplo, anulamos la mesentérica, vemos que aparentemente en un lugar hay una fuga, necesitamos hacer una canulación selectiva de ese vaso que vemos que está sangrando. Entonces, el catéter inicial que usamos que va a quedar en el ostium de la mesentérica y por dentro de él tenemos que pasar el microcatéter y tratar de avanzarlo lo más cercano posible al sitio donde se encuentra la fuga. En algunos casos, como como pacientes, o sea, se quieren utilizar otros medios como de contraste como el iodizanol, que es un nuevo contraste que se considera incluso mejor que los contrastes hipoosmolares, o el angiograma con CO2. Claro que obviamente no se encuentra disponible en todos los lugares. El angiograma con CO2 es importante porque difunde fácilmente y a veces ayuda a identificar, digamos, sangrados que no pueden ser identificados con contrastes convencionales. Algo importante que mencionar es que un tiempo se utilizó mucho la infusión de vasopresina dentro del vaso que estaba sangrando para tratar de parar el sangrado. Sin embargo, se demostró después que había un mayor desangrado y que podían haber complicaciones cardiovasculares como isquemia miocárdica, arritmias, infarto intestinal. ¿Y qué pasa? Como que se debe hacer una infusión continua por cierto tiempo, también era difícil a veces mantener el catéter. Aparte que una vez que se retira, o sea, sangra muy fácilmente de nuevo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Primero, al embolizar, primero hay que obtener una posición estable. Hay que elegir el material a embolizar dependiendo de la anatomía del paciente. Generalmente, ¿cuál es la primera elección? Son los coils, que es materialmente de elección que pueden ser usados solos o en combinación con partículas o el glue. Las partículas pueden utilizarse para vasos pequeños cuando no se consigue la teterización superselectiva. Muchas veces entonces, implica eso, digamos, arriesgarse a que el material, las partículas digamos, se dispersen en un territorio más grande y hay un mayor riesgo de isquemia extensa de la pared. Entonces, muchas veces es más fácil solucionar una hemorragia localizada como una úlcera duodenal o gástrica que se abordará fácilmente con COIS. En cambio, suele ser mucho más complicada una hemorragia difusa por gastritis, en la cual hay que utilizar partículas. Cuando hay deterioro hemodinámico, muchas veces, como dijimos, hay vasoconstricción y los COIS pueden parecer sobredimensionados, pero en realidad muchas veces, ¿qué pasa? Que el paciente recupera la estabilidad hemodinámica, la arteria se vasodilata y el COIS queda dentro del vaso sin haber producido trombosis. Por eso se deben utilizar COIS más grandes de lo que aparenta el vaso en el momento de la angiografía para poder asegurar que se trombosis. Entonces, todas las arterias siempre en una zona deben ser evaluadas. Y algo importante para mencionar son los aneurismas y pseudoneurismas postpancreatíticos que también se pueden abordar de esta manera, por este medio y que muchas veces son bastante, digamos, complicados y pueden producir digamos, bastante morbilidad y mortalidad. Estos aneurismas pueden ser tratados de diferentes maneras, ya sea con embolización o con la utilización de tromina cuando son aneurismas de bajo flujo. Bueno, muchas veces cuando la técnica endoscópica, a pesar de que no logra detener el sangrado, puede ayudar mucho que se coloquen clips
en la zona para que eso nos ayude, o que ayude al radiólogo intervencionista a identificar la zona exacta y de esa manera poder facilitar la embolización. Pero acá tenemos un ejemplo, por ejemplo, de un paciente de 65 años que había tenido una hemorragia que no se pudo tratar con los clips. Entonces, vemos que acá tenemos un pseudoneurisma que fue tratado con COIL, que posteriormente vemos que ya dejó de sangrar. Obviamente hay una pequeña fluctuación a nivel del vaso, pero habiendo tratado la hemorragia. Después acá tenemos lo que dijimos hace rato, muchas veces un signo indirecto de que el sitio sangrado son las irregularidades de pared. En este caso, ¿qué es lo que se hizo en esta rama? Que es eh, digamos, la parte distal de la esplénica, vemos una irregularidad, se avanzó un microcatéter hasta esa zona, se hizo una inyección selectiva y se ve que hay fuga de contraste. Entonces, eso se trató con embolización con COIS. Entonces, aquí de nuevo vemos una pequeña fuga en una úlcera gástrica, ¿verdad? Y vemos aquí cómo se ve esta pequeña fuga y cómo queda posterior a aquí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Esto que vemos aquí se embolizó con COIS, pero fue utilizado también partículas de Gelfond para poder ayudar a parar el sangrado. O sea, se utilizó una estrategia mixta. Entonces, por otro lado, la hemorragia digestiva alta, baja, tenemos que principalmente, ¿en qué caso vamos a hacer cuando hay hemorragia? Como dijimos, activa, tiene que ser activa para poder ser identificada. Y muchas veces, principalmente en pacientes con expectación hemodinámica. ¿Por qué? Porque esos pacientes con expectación hemodinámica son los que van a ser más fácilmente identificados y más beneficiados con esta técnica. Las contraindicaciones, como dijimos, son las relativas, como la alergia a los medios de contraste, la insuficiencia renal o uropatías. Ninguna es una contraindicación absoluta. El equipamiento, así como en el otro caso, habitualmente va a ser un introductor de 6 French. Se pueden utilizar catéteres de 5 French o 4 French. Y estos catéteres de 5 French, habitualmente, para que pueda hacerse inyecciones selectivas, se tienen que utilizar en forma, digamos, coaxial por dentro de un microcatéter. Entonces, las guías, habitualmente se utilizan guías hidrofílicas y los agentes embólicos que pueden ser los microcoils y el alcohol polivinílico. Entonces, como dijimos, siempre que tiene que haber una canulación selectiva inicial. Habitualmente para facilitar esta canulación selectiva se utiliza un autograma lateral. Una vez que se identifica el sitio de sangrado, hay que hacer varias angiografías para lograr bien. Y lo mismo que en el caso anterior, los vasodilatadores nos permiten identificar digamos, mejor el sitio de sangrado. Entonces, la inyección súper selectiva con un microcatéter ayuda a realmente identificar dónde está sangrando. Una vez que se identifica el vaso de Diana, se va a avanzar el microcatéter y a través del microcatéter se podrá embolizar los microcoils o el alcohol polivinílico. Ambos son los más utilizados en la hemorragia digestiva baja. Entonces, muchas veces cuando está sangrando, obviamente una hemorragia digestiva baja puede originarse de vasos de la arteria mesentérica superior o de la arteria mesentérica inferior. Entonces, indistintamente se podían abordar cualquiera de ellos, pero lo que se recomienda en muchos casos es abordar primero la arteria mesentérica inferior. ¿Por qué? Porque si abordamos primero la mesentérica superior, muchas se pueden quedar como el contraste que está siendo, digamos, absorbido y desechándose por el riñón y entonces eso nos puede confundir, la vejiga se va cargando con contraste y eso nos puede confundir cuando estamos ya posteriormente inyectando en la arteria mesentérica inferior. Entonces hay que comenzar siempre con la inferior y después la superior. Muchas veces, ¿qué pasa? Que en los ancianos puede ser común utilizar, ver que hay oclusiones en el origen o que hay estenosis. Entonces, por lo cual en la mesentérica superior e inferior, o sea que ya tenga signos de arteriopatía. Y en estos casos hay que buscar bien las colaterales, que a través de las colaterales puede estar el origen del sangrado. Entonces acá tenemos un ejemplo que vemos que hay una angiografía aquí de la mesentérica inferior y vemos que hay un pequeño punto de sangrado. Esto fue cateterizado selectivamente con un microcatéter y posteriormente acá podemos ver un pequeño coil que se embolizó para poder, bueno, un pequeño coil que se embolizó para poder utilizar digamos, para poder parar el sangrado. Entonces, estas de nuevo son imágenes de la arteria mesentérica inferior. Vemos que acá más o menos existe
aparente, que, mm, donde está la flecha negra, el sangrado, y se realizó una cateterización súper selectiva con un microcatéter y posteriormente con la embolización de material de micropartículas se pudo parar el sangrado. En tanto, pasamos ya al manejo de la isquemia mesentérica. La isquemia mesentérica, que sabemos que es una entidad que puede ser potencialmente fatal y que puede ser, digamos que debe ser manejada bastante rápido debido a ello, para evitar el infarto intestinal. Puede tener diferentes causas. Muchas de estas causas están relacionadas con el aparato cardiovascular, principalmente las causas embolígenas. Por ejemplo, en los casos de pacientes con fibrilación auricular, que es la causa, digamos, las causas más comunes. Y, o por ejemplo, en procedimientos endovasculares, cuando el catéter pasa y puede raspar una placa de colesterol que emboliza directamente al sistema gastrointestinal. Entonces, en tanto que menos comunes son las trombosis arteriales, o sea, un accidente de placa, pero en el intestino. Existe también la obstrucción venosa, cuando hay trombosis de la vena porta y demás, que producen directamente isquemia por el edema de la pared y demás. Y las causas no obstructivas, que son al 20 a 30%, principalmente es vasoconstricción. ¿En qué caso? En pacientes que están muy chocados, obviamente muchas veces muchos territorios hacen una vasoconstricción excesiva que produce una isquemia en ese territorio. Actualmente, ¿cuál es el mejor diagnóstico? Es la angiotomografía. Entonces, sin embargo, para poder tratarla en forma mínimamente invasiva necesitamos realizar la cateterización, ¿verdad? Entonces, con la indicación es alternativa al tratamiento quirúrgico cuando hay una isquemia mesentérica no oclusiva. O sea, ¿por qué? Porque podemos instilar intraluminalmente los vasodilatadores para mejorar eso. Cuando hay embolismo arterial, que se puede realizar una angioplastia, o la trombosis venosa, cuando se puede hacer una remoción, o sea, aspiración de los trombos. Las contraindicaciones es que ya hay un infarto establecido del territorio y se tiene que recurrir al abordaje quirúrgico. Y unas contraindicaciones relativas serían la displasia y el shock séptico, ¿no? Como indicaciones. Entonces, la isquemia se puede ver la afectación más frecuentemente de la arteria mesentérica superior y la vena mesentérica superior. ¿Por qué la arteria mesentérica superior es más frecuente? Porque por el ángulo en que se origina es más fácil que los émbolos vayan ahí. Aparte es una arteria más grande, la arteria mesentérica inferior es más pequeña y como es más pequeña y es más distal, entonces es más difícil que los trombos vayan. Entonces, siempre cuando el primer paso hay que hacer primero resucitación con fluido, ¿por qué? Para poder ver si es que mejora con eso la vasoconstricción. Hay que hacer antibiótico de amplio espectro y control del dolor. Y después cuando se comienza, primero hay que hacer un aortograma, tanto en anteroposterior como lateral. ¿Para qué? Para poder evaluar bien la anatomía y de acuerdo a eso poder abordar. Para eso tengo que utilizar un píxel, sugiere un píxel de 4 Hz. Entonces dijimos que más fácilmente la arteria mesentérica superior, como tiene un ángulo agudo, a veces puede ser más fácilmente abordada por un miembro superior. Entonces, cuando hacemos el diagnóstico angiográfico, ya hay varias técnicas que se pueden utilizar. Por ejemplo, cuando tenemos una vasoconstricción, o sea, la causa de vasoconstricción esplácnica o de las arterias, se puede hacer una infusión en el lugar, ¿verdad? O sea, intraarterial de medicamentos vasodilatadores. Cuando, por ejemplo, encontramos que hay un trombo como consecuencia de embolia, se podría hacer en algunos casos una infusión ya geográficamente in situ, donde se encuentra el trombo con RTPA, o sea, reemplaza con un... Y lo que sugieren los autores de las bibliografías es utilizar primero un bolus de 20 miligramos directamente a nivel del trombo y luego avanzar un poco más otra vez en el microcatéter y volver a enviar otro bolus de 20 miligramos. En algunos casos puede ser necesario hacer una angioplastia o a veces hacer técnicas combinadas. Entonces, primero fragmentar el trombo, como se hace acá, y luego instilar un poco de trombolítico o a veces hacer primero trombolisis y después angioplastia. Entonces acá vemos una arteria mesentérica superior que se encuentra contra la flecha blanca arriba, acostada. Entonces, que se veía en uno de los estudios previos, que era la tomografía que se ve de esa manera, creo que está construida de esa manera. Luego se ve con la geografía cómo se encontraba. Entonces se trató selectivamente con, vemos ahí el catéter Sam Winder,
Y vemos cómo se inyectó directamente con TAC. Una vez que se trató eso con trombolisis intraarterial, entonces vemos cómo mejoró y recuperó nuevamente el flujo. Entonces, también en algunos casos, entonces si vemos acá, vemos que había una estenosis severa en el origen de la arteria que se encuentra ahí. Entonces, y vemos cómo quedó la arteria posterior a una angioplastia con una esteno que puede ser autoexpandible. Entonces, en tanto que la crónica, obviamente, en qué caso está indicado su manejo percutáneo cuando hay síntomas isquémicos y muchas veces cuando está asociado al tratamiento de aneurismas. Por ejemplo, si es que uno va a tratar un aneurisma de la aorta abdominal y encuentra que hay lesiones de la arteria mesentérica, entonces está demostrado que es necesario tratar inicialmente esas lesiones para continuar, debido a que muchos de estos pacientes cuando no son tratados tienen peor evolución. ¿Cuáles son las contraindicaciones? El síndrome de ligamento arcuato medio, que como dijimos es una compresión del tronco celíaco por un tejido fibroso. ¿Por qué? Porque muchas veces el ligamento, obviamente, si está comprimiendo el vaso y le ponemos un stent por dentro, puede de todos modos igual comprimir el stent también y que termina, digamos, aplastado por dentro, ¿no? Entonces, cuando hay un paciente con enfermedad aterosclerótica severa de la aorta, ¿por qué? Porque hay un riesgo de placa. Si es que estamos tratando y manipulamos la aorta abdominal, podemos tener más embolias. Casi todos los años. Entonces, ¿cómo vemos? Entonces, cuando tenemos un paciente con dolor abdominal, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Los estudios básicos como radiografía, endoscopía, ultrasonografía y tomografía. Cuando se excluyen todas las causas de dolor abdominal, entonces las causas más comunes se puede proceder y se sospecha isquemia mesentérica, entonces podemos proceder, por ejemplo, ¿con qué? Con una angiotac abdominal o una angiografía por resonancia. Si es que eso sale negativo, considerar otra etiología. Si es que eso no sale positivo, entonces considerar la terapia con catéter. Y ahí evaluamos las opciones. Entonces, por ejemplo, que sea una angioplastia simple o angioplastia con stent. Si es que eso no resulta, proceder a, no se puede intentar el tratamiento quirúrgico. Pero generalmente cuando hay dolor abdominal, entonces primero procede lo básico, luego si se descartan las causas comunes, angiotomografía, si ahí hay sospecha, entonces proceder con una angiografía. Eh, Generalmente como dijimos, la angiotomografía y la angiografía por resonancia son bastante importantes para poder guiar el tratamiento. El cateterismo se puede realizar por vía femoral, por miembros superiores, y los catéteres ya mencionamos algunos de ellos. Entonces, muchas veces se pueden utilizar diferentes sistemas de balón, ya sea con guías del sistema 0014, 0018, 035. Se prefieren los estén expandibles con balones, en este caso la isquemia crónica. Y siempre nuestros pacientes tienen que estar tratados con aspirina y clopidogrel y mantener la doble antiagregación por lo menos un mes. Entonces, acá vemos un ejemplo de una arteria. Ahí vemos arriba que había una estenosis de una arteria a nivel abdominal del tronco celíaco. Y vemos cómo se predilató y posteriormente se implantó un stent mejorando el flujo a nivel de la arteria. Y bueno, muchas gracias. Muy bien. Muy bien. Pure.